que saber que para ser un constructor de un arca, número uno, tiene que tener temor de Dios. Amén. ¿Cuántos tienen temor de Dios? Amén. Número dos, tienen que saber oír la voz de Dios. Amén. Número tres, no tiene que tener temor a la burla. Porque a Noé se le burlaron todos. ¿Sí? ¿Sí o no? Digo algo que no es. A Noé se le burlaron todos. Entonces capaz que tu compañero de trabajo se te va a burlar, se te va a burlar la suegra, se te va a burlar el vecino, se te va a burlar, qué sé yo, no sé, quién sea. ¿Sí o no? Pero recuerda que los que somos constructores de un arca, no nos importa que nos burlen, no nos importa que se rían de nosotros, no nos importa que nos critiquen, no nos importa que nos tiren piedra, no nos importa. ¿Por qué? Porque sabemos lo que estamos construyendo. ¿Sí o no? Número 4, para ser un constructor de un arca, a ver, esto puede ser un estudio para los que quieran construir arca. A ver, número 4, hay que entender que nosotros no podemos detener la obra porque la gente no quiera venir. ¿Cuántos fueron salvos cuando se construyó el arca? ¿Cuántos? 8. ¿Cuántos millones de personas habían en aquel tiempo? Usted lo sabe, miles. ¿Sí o no? Pero a lo mejor Noé predicaba y todos saben que fue pregonero de justicia en aquel tiempo, muchos años, amén, pero nadie acudió al llamado. Pero no por eso abandonó el arca y dijo, no la construyo, porque esa arca trajo salvación a toda su casa. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Amén. Entonces es muy importante que el arca no esté enfocada simplemente en la gente, sino, como dijo el libro de Josué, amén, cuando el Señor le habla a Josué, donde él dice, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso a Jesús? Amén. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuánto lo creen? Entonces, esa arca que usted está construyendo, cuando venga el diluvio, el juicio, usted va a estar protegido. Y como dice la Escritura, crees tú y serás salvo tú y toda tu casa. Y toda tu casa. Y bienvenido todo el que quiera venir al arca. Pero ¿sabes qué triste? En los días de Noé, puro animal se salvó. Esperemos que en estos días no pase lo mismo. Porque los animales entienden y escuchan la voz de Dios. Amén. Entonces, en este tiempo tenemos que ser nosotros despiertos y ser sabios. Así que no se desanime si usted está haciendo un proyecto, si usted quiere abrir en su casa una casa de paz, una casa de luz. Ay, no, es que usted sabe, pastor, que no tengo tiempo, que me pasa esto, que me pasa lo otro. Mire, esto es para gente radical. Esto es para gente que entiende que Cristo viene pronto, que viene el juicio, que viene la palabra, pero que la gracia de Dios nos va a envolver en su arca. Amén. Donde seremos libres de la condenación. Recuerde que Noé fue el único que halló gracia. Amén. Diga conmigo, Noé fue el único. Noé fue el único. Pero por la gracia de Noé, toda su casa fue salva. Nadie habla de lo que hacían los hijos de Noé, y lo vemos después, que algunos eran buenos y otros no tan buenos. Amén. Pero para que usted vea que si nosotros somos pregoneros de justicia, con que haya uno nada más, cuando el Señor negoció Abraham trató de negociar con el Señor, le dijo, Señor, si hubiesen 50 justos, hablando de Sodoma y Gomorra, Señor, si hubiesen 20, Señor, si hubiesen 10, Señor, si hubiesen 5. Y el Señor le dijo, si hubiese uno nada más, la perdonaré. Miren, a la proporción de la gracia, que en tu barrio seas tú el único. Dile que está a tu lado, tienes que ser tú el único. Tienes que ser tú el único. Dígalo con ganas. Amén, tienes que ser tú el único, porque no sea que por medio tuyo muchos sean salvos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces parece que
Hoy es tiempo de que cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a la casa del Señor, venimos solamente a ser personas consumidoras. ¿Usted sabe lo que hace un consumidor? Simplemente consume, pero no es materia prima. Y yo lo que quiero es que nosotros entendamos que más que consumidores, nosotros ahora nos convertimos en materia prima, en materia de uso, en materia para ser de bendición. Cuando lo creen, digan amén. Entonces, usted en su casa, en su trabajo, usted no es simplemente alguien que es receptivo, que recibe la palabra de Dios, sino también es alguien que va a dar. Amén. Gloria a Dios, amén. Más o menos. No me convence ese amén. ¿Usted sabe lo que va a ser la venida del Señor? ¿Usted sabe que viene como ladrón en la noche? ¿Sabe que ahora mismo puede venir? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a la escritura. Yo quiero hablarles en este día algo muy importante. Así que les recuerdo, si usted quiere ser un portador de una casa de paz, amén, solamente tiene que hablarnos a nosotros o a los líderes y decirles: yo quiero abrir en mi hogar un grupo familiar. ¿Cuál es el proyecto? El proyecto es que ese grupo familiar se lleve a cabo, llevar el arca de Dios por 3 meses, amén. Ojalá que se entienda por todo el año, pero 3 meses es lo que tomó bendecir la casa de Obed-Edom y todo lo que en ella había, amén. Y después de esos 3 meses prepararte a ti para que tú seas el receptor y poder enfocarnos en otra casa de paz. Así que, ¿qué es lo que queremos como iglesia? Que tú dejes de ser consumidor para empezar a ser bendecidor. ¿Cuánto lo creen? Vamos a la primera de Pedro capítulo 3. Pedro 3. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. Amén. Gloria a Dios. 3:8 finalmente. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. ¿Cuántos tienen Biblia o cuántos necesitan una? Si usted no tiene Biblia, podemos enviar a alguien que se acerque con usted para compartirla. Amén. Gracias, Señor. ¿Todos lo tienen? Amén. Digan fuerte amén. Amén. Amén, amén. No dije men, dije amén. Amén. Men le dicen al que está al lado tuyo. ¿Qué pasó, men? Pero digan fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Parece que hoy vamos a tener que trabajar un poquito en el fuego de Dios. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Amén. Y amén. Ahora, levante su mano y diga: yo he sido llamado. Yo he sido llamado. Otra vez. Yo he sido llamado He sido llamado para heredar bendición para heredar bendición. y para hacer bendición. Para hacer bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Den un fuerte aplauso a Jesús. Tiene que impregnarse a su espíritu primero lo que estamos hablando, lo que estamos predicando. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos en la vida, tenemos el concepto de que nacimos para sufrir. Tenemos el concepto de que nacimos para que nos vaya mal. Tenemos el concepto de que a lo mejor a alguien le está yendo mejor que a mí, o a lo mejor allá hay otras personas que prosperaron más, o
estoy pasando demasiada tristeza, o hay demasiada lucha, o tengo conflictos en el hogar, tengo conflictos con los hijos, tengo conflictos con el matrimonio, y hay una serie de cosas que ocurren en nuestra vida que nos hacen pensar que fuimos llamados al sufrimiento, o que fuimos llamados simplemente a estar atrás. Pero la Escritura a nosotros nos enseña primeramente de que fuimos llamados para heredar bendición. Pero para esa herencia hay un proceso. Hay algo que Dios quiere formar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, amén, y en nuestro carácter. Diga conmigo, carácter. Y los que son más coléricos dicen, carácter. ¿Verdad? Porque enseguida que le sale el carácter, aflora realmente quién es. Yo siempre digo que una persona se conoce cuando está enojada. Porque cuando usted conoce a una persona, por eso siempre los problemas matrimoniales, el esposo dice, es que cuando la conocí no era así. Claro. ¿Verdad? Y la esposa dice, pastor, es que cuando yo lo conocí no era así. Claro, porque vos conociste la parte bonita, vos conociste el lado conquistador, vos conociste el lado tierno, amén, al igual la esposa como el esposo, ¿sí o no? Pero en el momento de la presión, en el momento del enojo, en el momento donde el carácter aflora, es donde nosotros empezamos a exhibir realmente lo que está en nosotros. Amén. ¿Cuántas veces dice la esposa al día, ya no te soporto, viejo? Seguro que acá no, porque ninguno son argentinos, pero en Argentina pasa. Amén. O cuántas veces le dice a los hijos, nene, me tenés cansado, no te soporto más. ¿Por qué? Porque están cansados, tienen situaciones, tienen problemas. ¿Cuántos están de acuerdo? Díganme amén. Ahora, mire cómo nosotros podemos heredar bendición y cuál es el plan de Dios para que heredemos esa bendición. No que no van a venir situaciones, no que no van a venir problemas, no que no van a haber choques en el matrimonio. Algunos creen que el matrimonio es como un avión, que es muy raro que choque, ¿verdad? Pero choques a veces hay. El problema es que hacemos nosotros ante los problemas, las situaciones o los momentos de conflicto. Amén. ¿Cómo trabajamos bajo presión? Y mire qué principio tenemos en esta palabra. Lo primero que tenemos que hacer para ser herederos de bendición es estar en un mismo sentir. Herederos de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tener un mismo sentir. A veces en la iglesia hay conflictos, hay situaciones. ¿Por qué? Porque dice el hermanito, bueno, yo no sentí nada hoy. Y el otro dice, yo tampoco. Y bueno, y hay tres que sintieron. Pero ¿qué es lo que impulsó a estos a quedarse afuera y a estos a sentir? En que unos vinieron con ganas de buscar y los otros vinieron con ganas de recibir. ¿Cuántos están acá? La Biblia dice que el que busca, haga, ayuda en la iglesia. El que busca, haya. Amén. Entonces, si tú vienes buscando, ciertamente vas a encontrar. Ahora, si tú vienes solo esperando que Dios te toque, puede que lo haga, puede que no. ¿Sí? Muchas veces yo he pasado por eso, he sentido cultos donde dije yo no sentí nada y me di cuenta cuál era la diferencia de una actitud de búsqueda a de una actitud de esperar que Dios lo haga todo. Amén. ¿Cuántos están acá? Entonces, tener un mismo sentir requiere que buscar cómo sentir como el otro. ¿Por qué dice la Escritura que tenemos que llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan? Amén. ¿Por qué? Porque estamos tratando de sentir lo mismo, estamos tratando de estar unidos en ese sentir. ¿Cuántos creen eso?
Ahora, para hacer un mismo sentir, tenemos que conocer primeramente qué siente el otro. Y para hacer el mismo sentir en la iglesia, tenemos que saber primero qué siente Dios ante mi adoración, ante mi alabanza, ante mi ofrenda. ¿Y qué siente Dios? Mire, yo creo, no digo que Dios me respondió, pero yo creo que la Escritura dice que tenemos un Dios de amor. Y que Dios es amor. Y aquel que conoce a Dios, que dice, ama. Entonces, ¿cuál es el sentir que yo tengo que tener? ¿Cuál es el sentir que yo debo tener para heredar bendición? Tengo que sentir amor. ¿Por qué? Porque el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. No tiene envidia, no se envanece, no guarda rencor. Hay alguien en este día. Y pastores, que a mí me cuesta tener amor. Pues ¿sabes por qué? Porque no estás buscando a Dios. Porque el único portador y el único que es amor, y en su presencia solamente podemos adquirir ese amor, es Dios. Porque Él no da amor, Él es amor. ¿Cuántos están acá? Número 2, amén, la compasión. Amén. Y la compasión habla del amor fraternal. ¿Sí o no? Cuando nosotros nos compadecemos, significa tener un corazón sensible a las necesidades de otro. ¿Cuántas veces vemos necesidad y damos vuelta a la cara? ¿Cuántas veces vemos necesidad y nosotros no somos portadores de bendición? ¿Cuántas veces nosotros vemos necesidad y no participamos en la necesidad de otros para bendecir? Entonces, nuestro corazón es endurecido, porque, escuche esto, por el mundo, y es endurecido por todas las situaciones que nos tocan vivir. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios para tener compasión. ¿Por qué? Porque la sensibilidad por la necesidad de otro va a hacer que Dios mire mi necesidad. A veces, algunas veces mire las oraciones: Señor, ¿por qué no te acuerdas de mí? Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Y sabes por qué? Porque tu corazón se ha endurecido. ¿Y por qué se endurece el corazón? La Escritura dice: a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. En un reino, hablamos el jueves acerca de una sociedad sin Dios, una sociedad bajo maldición, una sociedad que ha perdido la compasión, que ha perdido el efecto de ser la bendición para este mundo. Amén. ¿Cuántos están acá? Y dice la Escritura, vamos a leerlo para avanzar rápido: misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Y acá me quiero detener unos minutos. ¿Cuántas veces nosotros, cuando venimos al Evangelio, tenemos problemas para la amistad? Amén. Y decimos: pastores, que mis amigos ya no los tengo, ya se me fueron. Y yo quiero decirte una buena noticia: esos no eran tus amigos. Porque los verdaderos amigos no se van cuando vos venís a Cristo. Los verdaderos amigos no te dejan solo cuando estás en el hospital, cuando estás en la cárcel, cuando tenés problemas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para generar una amistad en Dios, yo tengo que ¿qué? Mostrarme amigo. Dice la Escritura que el que quiera ser amigo, muéstrese amigo. Amén. Pero mire qué tremendo: para heredar bendición, nosotros no devolvemos mal por mal. Es que usted no sabe lo que me hizo tal persona, perdón. ¿A cuántos le robaron alguna vez? A ver, levante la mano. Uno solo, wow. ¿A cuántos le tiraron alguna vez, le rompieron un vidrio, le hicieron algún tipo de mal? A ver, levante la mano. 1, 2,
Está tremendo, acá no. No hay maldad. Toda gente que no ha sido afectada por el mal. ¿A cuánto le pasó una injusticia? Alguien le habló mal de usted, lo trató mal, entró a algún lugar y porque no hablaba inglés lo trataron mal. Uno, dos. Está bien. Estoy hablando a la gente correcta. Y sin embargo, ¿qué hizo usted? Lo he dejado en la mano de Dios. ¿Verdad? Ir a hablar mal de mí. No sé, le contestó en español. ¿Verdad? Le dicen, no, porque le hablan inglés. Digo, ¿qué? Yo conozco Y nosotros se nos sale, eso es el carácter. el indio. ¿Cuánto están acá? Mal carácter. Ese no es Decía que esta nueva a mí me da bronca. el carácter mal. Mal carácter. A mí me da bronca, ¿usted no? Sí, che, a mí. Como que en momento, como que me quiere agarrar la sangre, pero ¿qué dice bíblicamente que tengo que hacer para heredar la bendición? Carácter mal. No devolviendo mal ni maldición por maldición. Te cuento una historia. Dale. Una vez Dale, che. a mí me llamaron por teléfono un satanista. Y me dejaste este mensaje tan hermoso. Me dijo primeramente que me iba a querer detener y bueno, una serie de cosas, pero lo que más me acuerdo es que me dijo, te voy a cortar los pies, te voy a mochar las manos, ya sabes quién soy, y me dejó un montón de cosas, ¿no? Y amenazándome que me quería matar y todo eso. Yo nunca me fui a averiguar quién era, ni a buscarlo, ni a nada. Me puse a orar. Otra persona que por mucho tiempo fue conocida, no fue un hombre que asistió fielmente a la iglesia, me maldijo, me dijo, maldigo y digo que si en 3 meses el pastor todavía está vivo, yo me muero. Yo no me fui a buscarlo, yo no me fui a pelear con él, ni me enojé. Yo comencé a orar. Y sigo orando. Que se arrepienta, que conozca a Jesús, que busque a Dios. Escuche, ni el brujo pudo maldecirme, ni la persona que me maldijo pudo maldecirme, porque ya pasaron 2 años. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto están acá, iglesia? ¿Qué quiero decirte con esto? Dice, orad por los que os maldicen. ¿Por qué? ¿Cuál es el término de orar por los que te maldicen? La Biblia dice que si nosotros hacemos esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Amén, aleluya. Entonces, dile que está a tu lado, fuiste llamado para heredar bendición. ¿Cuánto lo creen? Bendición. Fuiste llamado para heredar bendición. Pero escuche esto. ¿Dónde está la bendición? La Escritura dice que el poder de la vida y de la muerte están en la Lengua. lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. Pero no el taco de lengua. Porque algunos después dicen, viste, hay que comer mucha lengua. Porque ahí está el poder de la vida. No, en tu lengua. Y dice el versículo 10. Porque el que quiera amar la vida, 1 Pedro capítulo 3, versículo 10. ¿Lo tienen? Amén. Porque el que quiera amar la vida y ver qué días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Aleluya. Hermano querido, hermana querida, tengo una noticia, creo que tú ya la conoces, creo que tú ya la sabes. Tienes que dejar de hablar mal. ¿Por qué será que siempre le encontramos algo malo a la gente? Paulín. Cuando no porque es chaparrito, cuando no porque es gordito, cuando no porque es morenito, cuando no porque es muy blanco, parece un fantasma, cuando no porque es orejón, cuando no porque es narigón,
cuando no porque es dientudo, cuando no porque no tiene dientes. Usted se ríe, pero yo le voy a decir esto, iglesia, escuche. El buscar los defectos a cada uno tiene que ver con una obra satánica. Señor. Amén. Porque Dios dice, yo no miro como mira el hombre, porque yo no miro su apariencia, sino que yo miro su corazón. Aleluya. Dáselo fuerte a Jesús. Amén. No tiene nada que ver lo que nosotros vemos o lo que a nosotros nos pueda caer bien, sino cómo nosotros hablamos. ¿Cuántos quieren vivir muchos años? Amén. Quiero vivir muchos años. 120 para arriba. Amén. Y después de los 120 me voy con la pastora a disfrutar algunas semanas de vacaciones. No, si me agarran me mando. Ahora tengo que tomar vacaciones, no esperar los 120. Amén. Pero usted tiene que refrenar ¿qué? Su lengua. La lengua, iglesia. ¿Cómo estamos en el trabajo? ¿Cómo estamos en la casa? ¿Cómo estamos hablando de Dios? ¿Hay alguien en esta noche? Gloria a Dios. Aleluya. Escuche esto, es muy importante lo que nosotros hablamos porque tenemos la naturaleza de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Que en el principio los cielos y la tierra fueron creados por la palabra De Dios. de Dios. Aleluya. Usted sabe que nosotros tenemos una palabra creativa. Usted sabe que muchas veces usted se va a encontrar, nos hemos encontrado milagros donde no había un riñón, hablamos la palabra y dijimos, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que hágase un riñón. Y cuando van al doctor, chequean y el riñón que había sido estripado, había sido operado, ahora está nuevo. Gloria a Dios. Amén. Si nosotros sabemos usar bien la palabra, no para destruir, sino para construir. Amén. Podemos hablarle a nuestra necesidad. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos se encuentran a veces en momentos de necesidad, donde hay escasez, donde hay una situación difícil y comienzan a qué? A quejarse, a hablar mal, a decir ya no puedo más, siempre con lo justo, no sé para qué vine a este país? Pero si usted empieza a cambiar su declaración, si usted empieza a bendecir su refrigerador, si usted empieza a declarar que todo lo que ha pasado malo, Dios lo va a tornar para bendición, usted va a ver cómo va a haber un cambio en su hogar, en su familia, en sus hijos y hasta en usted. Amén. ¿Es imposible para Dios? No. Tiene que estar a tu lado, nada es imposible para Dios. Imposible para Dios. Refrene su lengua del mal. ¿Por qué será que a veces el chisme es tan destructivo, iglesia? Y el chisme disfrazado de reverencia, porque a veces los cristianos tenemos una costumbre de chismear, pero disfrazarlo con cierta espiritualidad. Y decir, te lo cuento para que estés orando. ¿Verdad que acá no pasa? Pero pasa en otro lado. Amén, amén. Acá no pasa esto. Y usted agarra el teléfono y eso es lo que a mí a veces me da dolor. Porque a veces veo gente 7 horas en el teléfono. Si pasaste 15 minutos en el teléfono y no hablaste de Cristo, ¿qué estás hablando ahora? ¿Qué nos ponemos a hablar? ¿Qué es lo que esto no es muy bien recibido? Porque acá no hablamos de prosperidad, no hablamos de sanidad, no hablamos de que Dios te va a bendecir, te va a llevar al cielo, no. Aquí estamos hablando de corrección. Amén. Entonces, claro, la corrección a nosotros a veces nos duele. ¿Sí o no? Pero pregunto, si analizáramos nuestras palabras, ¿cuál sería el porcentaje de palabras buenas y palabras malas?
50%, 20%, 10%, no sé. ¿Cuántas palabras salen de tu boca? Dice la Escritura que de toda palabra que sale de nuestra boca daremos cuenta el día del juicio. Señor, mi Dios. Entonces, mire, más, esto no es un sentido machista, pero la mujer habla más que el hombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, muchachos. No me dejen solo. Si no me esperan afuera, ya me van a hacer pedazos. Taco de pastor. Porque la mujer habla 3.000 palabras más que el hombre. Amén. Y a veces hay un conflicto. Y escucha, están sentados a la mesa el hombre y la mujer a veces y dice, mi amor, ¿por qué no hablas? Porque quiero esperar que gastes tus 3.000 palabras. No, pero la mujer habla más que el hombre. ¿Por qué? Porque Dios la creó así, con un propósito. Amén. Digan amén las mujeres. Pero ¿sabe cuál es el propósito? Ellas están más tiempo en casa. La Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa. ¿Y cómo la va a edificar? Diga conmigo, con palabras. Aleluya. La mujer bendice su esposo, la mujer bendice sus hijos, la mujer bendice su trabajo. ¿Cuánto están acá? Entonces, el varón también tiene el poder de la lengua. Pero ¿hasta cuándo nosotros hablaremos mal con nuestra boca? Dios nos dio una boca ¿para qué? Para alabar su nombre, para hablar bien de los demás, para bendecir a Dios, para bendecir nuestra economía. Dios, Abraham, ¿qué le dijo? Te daré bendición y serás bendición. Pero dígame, ¿qué dinero le dio? ¿Le dio algo de dinero a Abraham? ¿Le dio casa? ¿Le dio carro? ¿Le dio caballo? ¿Le dio camello? ¿Le dio qué? Nada. Diga conmigo, le dio una palabra. Una palabra. Hello, iglesia. Le dio una palabra. Y por esa palabra vino todo lo demás. Vino la bendición, vino la economía, vino el hijo, vino la prosperidad, vino la sanidad, vino todo. Por una palabra. El Señor dijo, hágase la luz y fue hecha la luz. ¿Sí o no? Entonces, hay un poder en la lengua, hay un poder en la palabra, y para que tu día sea bonito mañana, di esta noche cuando te vas a dormir, mañana será un día glorioso. El problema es que nos acostamos y decimos, otra vez mañana. ¿Cuánto están acá? Otra vez a trabajar, otra vez a darle la cara al supervisor ese, otra vez a hacer lo mismo, ¿verdad? ¿A cuánto le pasa eso? Está bien, usted no levante la mano, porque uno solo fue sincero. Y para ahí como 90 mentirosos, pero escuche, a todos nos pasa lo mismo, porque estamos cansados de la rutina. Pero sabe que en el momento que somos tentados a decir algo, en ese momento tenemos que cambiar la declaración. ¿Cuántos quieren tener un día glorioso mañana? Comiéncelo hoy, declarando que mañana Dios traerá bendiciones abundantes. ¿Cuánto le creen a Dios? ¿Cuánto le creen a Dios? Ahora, su labio no deben hablar engaño. Amén. Dile que está a tu lado. Los mentirosos no van al cielo. No van al cielo. Las tontas. ¿Verdad? Van a la iglesia. Arrepentirse. ¿Sí o no? Un día había un conflicto porque cierta persona decía, pastor, la iglesia está llena de mentirosos.
Y la Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Yo le digo, está muy cierto, hermano. Tiene mucha razón. Pero ¿sabe una cosa? Los mentirosos no van al cielo, pero van a la iglesia a arrepentirse. Amén. Sé que ninguno era mentiroso antes. Y a veces hacemos lo que se llama la famosa mentira blanca, Mentiritas. ¿verdad? Piadosa. Es que esa mentira es blanca, pastor. Y como es blanca, Dios la tolera. Como que Dios tuviera mentiras de colores. Y mentimos en la edad, y mentimos en lo que ganamos del pozo. ¿Cuánto ganas, mi amor? 300, ganas 500. Pero tiene que tener una reserva por si le va mal con ella. Mañana pasa algo, yo me llevo algo. ¿Verdad? Hay engaño en lo que gana, hay engaño en lo que en la personalidad. Y esto no es de Dios, iglesia. Y te lo digo con mucho amor, porque en el tiempo de Dios, siempre, siempre, Dios ama la verdad en lo íntimo. Mejor es una verdad que duele que una mentira suave. Entonces, entre la familia de Dios, no podemos nosotros hablar con engaño. Hablamos a través de situaciones difíciles, situaciones en el hogar, donde uno dice, hermano, dígame, ¿qué pasa acá? Y empezamos a dibujar, a disfrazar la situación. ¿Para qué? Para conservar nuestra reputación. Y yo creo que en este tiempo, hermano, si fuimos llamados a heredar bendición, la escritura es clara: aparta tus labios de toda mentira. ¿Cuántos están acá? Tus labios no hablan ¿qué? Engaño. Hay maneras de hablar engaño, amén, que a lo mejor no nos damos cuenta, pero lo estamos haciendo con todo el corazón. Amén. Engañamos a través de las palabras que decimos. Y no hay peor cosa que engañarnos a nosotros mismos. Amén. Y ¿por qué? Escuche esto, versículo 2. Versículo 2. Apártate del mal y haga bien. Busque la paz y sígala. ¿Pero por qué? Miren. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Miren todo lo que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y hacemos lo que Él nos dice, Él inmediatamente está oyendo tu oración. Él inmediatamente está atento a tu vida, está atento a tu oración. Entonces hay algo que tenemos que nosotros servir y entender, es para que Dios esté atento a mi oración, tengo que seguir su palabra. Amén. ¿Sí o no? Dile que está a tu lado, está atento a la voz de Dios. Amén. En Efesios capítulo 4, versículo 1 al 8. Quiero mostrarle cómo a través de la palabra de Dios nosotros podemos entender y hacer lo que Él nos pide. Amén. Efesios capítulo 4, ¿lo tenés? Efesios 4, versículo 1 al 8. 1 al 8. Yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, y dio dones a los hombres. ¿Y dio qué?
dones a los hombres. Por lo cual dice, subiendo A lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los Jesús hombres. subió, que es digno, y él también había descendido, pero primero a las partes más bajas de la tierra. Dale, Y el que descendió es así mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. hasta ahí. Escuche esto, iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 1 nos está dando a nosotros una regla, una norma para seguir, para que podamos andar en unidad en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el apóstol Pablo que os ruego, como es digno de la vocación en que fuiste llamado, con toda humildad. ¿Cómo? Con toda humildad. Con toda humildad. Amén. Y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Como decía en 1 Pedro capítulo 3, también soportándonos unos a otros. ¿Y qué es esto de soportar? Quiere decir que hay gente insoportable. Amén. ¿O no? Amén. ¿De qué tiene de bonito que siempre te juntes con los que te lleva bien o con los que tienes afinidad con ellos? Pero qué bueno es que podamos querer y amar a aquellos que con un carácter tal vez más colérico o tal vez más problemático, pero puedas abrazarlo y decirle, este es mi hermano o esta es mi hermana, en amor, aunque tiene lucha o aunque tiene defecto, la amo. ¿Cuánto están acá, iglesia? Soportados. Amén. ¿En qué? Con mansedumbre, con humildad. Amén. Con paciencia. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a heredar bendición. En amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿En qué? Un cuerpo y un espíritu, como también fuiste llamado a una misma esperanza de vuestra vocación, a un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre ¿de quién? De todos, el cual sobre todos y por todos y en todos, pero cada uno de nosotros nos fue dada ¿qué? ¿Nos fue dada qué? ¿Cuántos saben lo que es gracia? Amén. Eso que no merecemos. Favor inmerecido. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el valor que yo le doy a la gracia? ¿Cómo yo puedo, hermano, cómo yo puedo entender la gracia? Entender que lo que yo merecía, ¿qué era? Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Quiere decir que yo, por ley, merecía la muerte, pero Dios, siendo bueno y dando a su Hijo, me dio a mí la vida que yo no merecía. Entonces eso es entender la gracia, que yo estoy bajo una condenación de maldición, pero ahora Él me creó y me hizo heredero de bendición. El problema del cristiano, el problema de la gente, es sentirse demasiado bueno. ¿Se acuerdan aquel que entró en el templo y dijo, gracias Señor, porque yo no soy como este pecador argentino, yo diezmo cada 5 días, yo doy mi ofrenda, yo ayudo a la gente, yo ayuno, yo oro? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Se golpeaba el pecho y decía, gracias, porque yo no soy como estos. Y la Biblia dice que el que a sí mismo se engrandece será humillado. ¿Y sabe qué es lo que es gracia? Es sentirte pecador todos los días, porque el que se siente pecador necesita orar todos los días. El que se siente pecador necesita buscar a Dios todos los días. El que se siente pecador necesita pedir perdón todos los días. Pero a veces nosotros, cuando dejamos de orar, es porque no decimos, no, yo ya no necesito orar, yo ya oré ayer.
Y escuche esto, y esto es muy importante. El soportarse tiene que ver con saber y hablar y pedir perdón. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, pero yo ya perdoné, pero me lo hizo otra vez. ¿Qué dice usted? ¿Lo perdona o no lo perdona? Otra vez, ok. Pastor, otra vez me lo hizo y ahora ya van 3. ¿Lo perdonamos o no? No. No se lo diga. Ahora, y si lo perdonamos la tercera y te lo haces de nuevo, ¿qué haces? Pastor, ya van 3. Pues ya que. Y dice alguien, pastor, yo todos los días tengo que perdonar 7, 8, 10. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Cuando le preguntó cuántas veces debe perdonar a tu hermano. 70 veces 7. Le dijo 7. Y después le dijo 7, sí, pero le dijo que 70 veces 7. ¿Y sabe por qué le hizo esa multiplicación? Porque en un día es imposible perdonar 70 veces 7. En otra palabra le dijo, perdónalo todas las veces que sea, porque así te perdono yo todos los días, todos tus errores, tus fracasos, tus problemas, tus enojos, y yo te cubro con gracia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice, y el que no perdona, tampoco puede recibir perdón. Amén. Es así de fácil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para soportar? Saber perdonar. Y perdonar tiene que ver con no atesorar nada en su corazón. ¿Por qué? Amén. Porque Dios, a través de lo que está en nuestro corazón, Él va a derramar en nuestro corazón de su gracia. Amén. ¿Qué es lo que impide que muchas veces nosotros demos fruto? ¿Sabe lo que dice la Escritura? No sea que brotando alguna raíz de amargura, ¿en dónde? En el corazón. Vuestro corazón. Por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. ¿Por qué? Porque la raíz de amargura te estorba. Entonces, ¿cuál es el fin o cuál es el plan de nuestro Dios para el perdón? Es vivir con un corazón libre, amén, de perdón, es sacar todo lo que tengo en mi corazón contra alguien, sacarlo para ser feliz, perdonarlo y ya no estar recordando, porque algunos dicen, yo te perdono. Y en el primer problema dicen, ¿te acordás lo que me hiciste? ¿Te acordás lo que ¿Verdad? Y qué lindo que tenemos un Dios que nos perdona y echa todos nuestros pecados a donde, al fondo del mar, y dice la Escritura, y nunca más me acordaré de tus pecados. Por eso yo celebro al Rey de Reyes, porque cuando yo le digo, Señor, perdóname, y le digo, perdóname porque soy esto o hice tal cosa, Él dice, ¿de qué me hablas? Ya no me acuerdo. Y eso es hermoso, saber que Dios no se acuerda de tus pecados y te está llamando para heredar bendición y para que seas tú un hombre o una mujer que viva con un corazón libre, sabiendo que cuando perdono, la palabra perdonar tiene que ver con dejar en libertad. ¿Sabe cuánta gente está enferma por falta de perdón? Un día estábamos orando en una iglesia americana y yo estaba ministrando y el Espíritu Santo me pone una mujer y esa mujer lloraba, estaba enferma de cáncer y el Espíritu Santo me revela y me dice, tiene falta de perdón en su corazón. Y cuando hablo yo y le digo, el Señor dice que no pudiste perdonar a tu esposo, empezó a gritar. Y que ese cáncer que tú tienes es producto de no perdonar. Y empezó a gritar y a gritar y a gritar y a llorar. Y en ese momento le dije, si perdonas hoy a tu esposo, Dios te va a sanar. Y ahí estábamos gritando un montón de grupos de gente americana.
Y esta mujer lloró. Esta mujer derramó su corazón. Yo no sé en realidad si lo perdonó o no lo perdonó, no la volví a ver. Pero la opción estaba en ella. La sanidad estaba en ella. Si solamente soltaba esa carga que estaba en su corazón contra su marido, en ese momento Dios lo liberta. ¿Por qué, pastor? ¿Qué le dijo Jesús al paralítico? Le dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué quiere decir? Que esa enfermedad era un producto de sus pecados y en el momento que era perdonado, era sano, era libre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El perdón es sanidad. Amén. A veces la iglesia en conflicto, que el hermano no me saludó, que la hermana no me saludó, que el pastor no me saludó. Hermano, yo quisiera saludarle a todos, pero a veces no puedo porque estoy acá o estoy allá y usted se va o yo no puedo. Pero si usted quiere saludarle, espéreme, no se vaya enojado. Decirle que está al lado, viste, vos estabas enojado. Ya viste, vos estabas enojado. ¿Cuánto están acá en la iglesia? Porque a veces el diablo usa, mire, el enojo, o mejor dicho, la ofensa, es el anzuelo del diablo. Y si él te agarró por ahí, ya está frito. Hay una foto que sale en Facebook y hay un pollito hablándole a un huevito frito. Y le dijo, te dije, hermano, que sin Cristo estábamos fritos. ¿Cuánto lo vieron? El pollito estaba vivo y el huevito estaba frito. Y le dijo, te dijo que sin Cristo estamos fritos. ¿Cuánto están entendiendo? Sin Jesús, si el diablo logra hacerte ofender contra la sangre de Cristo, porque cuando está tu hermano a tu lado, es la misma sangre que tiene tu hermano que está a tu lado, la tienes tú, la misma lo limpió a él, te limpió a ti, la misma que perdonó pecados a él, te perdonó a ti, la misma que sanó a él, te sana a ti, la misma que lo levanta a él, te levanta a ti. Entonces no puedes hablar contra esa sangre, porque entonces tienes la característica de Caín. Y el espíritu de Caín se ha introducido en la iglesia. El espíritu que mata al hermano. El espíritu que envidia la ofrenda de mi hermano. El espíritu que envidia la oración de mi hermano. Y tenemos que erradicarlo, hermano, porque ¿sabe cómo terminó Caín? Con una marca en la frente que lo seguiría el resto de su vida por homicida. No es homicida aquel que mata con un arma. A veces matamos sentimientos, matamos personas, matamos gente, matamos ministerios. ¿Cuánto está acá en la iglesia? ¿Por qué? Porque no hemos entendido. Que escuche, que dice acá en Efesios, esto lo siento en mi corazón, porque dice en el versículo 7 que tenemos en el 6, un Dios, un Padre y todo, pero dice en el 7, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado su gracia. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Pero escuche, esa gracia viene acompañada con algo. Y dice, por lo cual, versículo 8, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir? La cautividad significa todo lo que te esclaviza. El enojo, el problema, las dificultades, la droga, el sexo libre, los malos pensamientos, todo el Señor lo cautivó a todo lo que te cautivaba. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué hizo? Dile que está a tu lado, nos equipó con dones. ¿Y sabe una cosa? Ahí es donde cambia nuestra manera de ver.
Porque ya no miro el defecto de mi hermano, sino miro el don de mi hermano. Porque sabe una cosa, diga conmigo, todos tienen un don. No hay persona en esta sala, no hay persona en este mundo, no hay persona en este planeta que no tenga un don, porque la Escritura dice que Él subió a lo alto y cuando descendió dio dones a todos los hombres, incluyendo a las mujeres, porque cuando habla de hombres, habla de género humano. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ahí está el problema, que muchos tienen dones y no saben que lo tienen. En lugar de ver que la hermana habla mucho, porque algunos dicen, esta hermana no la aguanto porque habla mucho, porque uno dice, wow, qué tremenda evangelista sería esta hermana, cómo habla, mira, vamos a ponerla en la radio, vamos a ponerla a predicar, vamos a ponerla a evangelizar, vamos a ponerla a enseñar la palabra, porque todo eso que habla es un don. Hay otros que son más calladitos y que no hablan tanto, pero también tienen su don. Entonces, en lugar de mirar defectos, vamos a mirar virtudes. ¿Cuánto se goza, hermano? Amén. Porque tenemos que un Dios, un Señor, un Espíritu, un bautismo, una fe. No somos muchos, somos un cuerpo. Entonces queremos ver días buenos, queremos ver bendición. Refrenemos la lengua del mal. No hablemos engaño. Entendamos que tenemos que soportarnos con mansedumbre, con paciencia, buscar la paz, seguirla. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Gloria a Dios. Pedro 23. Primero de Pedro 23. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermano, Dios no te dio un don a ti ni a mí para que tú lo guardes o lo escondas. Hello. ¿Alguien está acá hoy? Decirle que está a tu lado, Dios te dio un don, tienes que administrarlo. Me parece, hermano, que hoy están medios penosos, no sé qué les pasa, pero yo estaría con más sangre que usted. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Porque el fuego se enciende, pero hay que echarle leña al fuego. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, que dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ahí está la gracia, el oro, ahí está el don, ahí está la gracia. Si usted se sale de la gracia, no funciona el don. Cada uno conforme al don que ha recibido. Si usted tiene un don, levante su mano y diga, yo tengo un don. Tengo un don. Entonces la acción de usted es saber encontrar ese don. ¿Para qué? Para administrarlo a otros conforme a la gracia que ha recibido, que es en Cristo Jesús. Entonces el don no es para guardarlo. ¿Sabe por qué usted tiene tanto problema, tanta lucha, tanta necesidad, tanta queja, tanta angustia, que llora, que se ríe, que hoy está bien, que mañana está mal? ¿Sabe por qué? Porque no está enfocado en el don que Dios le dio. Amén. Efesios capítulo 3, versículo 7. Si usted quiere anotarlo, anótelo. Efesios 3. Y más o menos el 18 versículos termino. 3:10. Chistoso. Más o menos 14 horas más. No me crean. No lo voy a Ya voy a terminar. Efesios capítulo 3, versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que ha sido dado según la operación de su poder. Ok, escuche. Tres cosas vemos acá. Tres cosas muy, pero muy importantes.
Cuando usted ya salió de la bobada, vamos a hablar seriamente. De la bobada hablo de que me enojo con el hermano, con fulanito, que no diezmo porque no me cae el pastor. Y bueno, a mí no me gusta diezmar, yo no diezmo porque yo no creo en el diezmo. Y usted ya salió de la bobada de que yo no voy a la iglesia temprano porque no me gusta saludar a la gente y entonces yo llego después porque no me saluda nadie. Y me voy cuando ya, antes que termine, porque tampoco me gusta que me saluden. Entonces cuando usted salió de toda esa tontera, de todas esas cosas que le molesta, que no le molesta, y empieza a madurar, amén, empieza a enfocarse en las cosas que Dios puede hacer a través de usted. Y la iglesia dice, amén. ¿Sí o no? Ahora, en cuanto a recibir ese don, que es por gracia, no es porque yo soy bueno, amén, lo recibimos por gracia. Algunas veces vemos a una persona con un don, toca bonito, canta bonito, decimos, wow. Pero ese don no lo recibimos porque nosotros somos buenos, lo recibimos porque Dios es bueno. ¿Sí o no? Ahora, la Escritura nos enseña acá, ¿qué dice otra vez? 3 cosas. Del cual yo fui hecho ministro por Diga conmigo la palabra ministro. Ministro. Porque dice la Escritura, conforme al don que ha recibido, que ministrelo. Y acá estamos viendo en este capítulo, en Efesios capítulo 3, versículo 7, amén, de que Pablo decía, por el cual yo soy ministro conforme al don que he recibido. Entonces, ahora ya no soy un simple creyente, ya no soy una ovejita, ahora soy un ministro. ¿Por qué? Porque descubrí cuál es mi don y tengo que enfocarme en ese don. No me importa que el hermano cante bonito, yo no canto como él, pero yo tengo otro don que va a apoyar el cuerpo de Dios, y como todos somos un cuerpo, diferentes miembros, todos cooperamos para que el crecimiento sano de la iglesia sea eficaz. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces nos necesitamos todos. Amén. ¿Por qué no soporto a este? ¿Y usted por qué soporta a veces los riñones? A veces le duele y tiene que tomar agua. No te soporto más, salir. No, tiene que soportarlo y tiene que sanarlo y tiene que cuidarlo, porque sin esos riñones se puede morir. Y acá en la iglesia tenemos hermanos que a veces los soportamos, los amamos, pero los queremos restaurar, porque sin ellos nosotros estamos sufriendo, porque somos todos miembros de un cuerpo. Y nos necesitamos el uno al otro. La Biblia dice que la mano no puede decir no te necesito, ni el pie puede decir a la cabeza no te necesito. ¿Cuántos están acá en la iglesia? Eso de venir a la iglesia cuando uno quiere, cuando uno le queda bien, eso no es. Eso ya es para los niños. Eso es para los que están llegando. Eso es para los que no conocen su don. Eso es para los que no conocen que ya tienen que ministrar a otros. Eso es para los que no conocen que son ministros conforme a la gracia que Dios les dio. Si me aguantan un poquito más. Sí, levanta la mano los que me aguantan. 1, 2, 3, los que no me aguantan, váyanse. Gloria a Dios. Ahora dice, número 1, ministro. Número 2. Ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ok, ministro sobre qué? Sobre la gracia que me ha sido dada. Escuche algo. Dios va a pedir cuenta de nuestros dones. Dile que te ha sido dada, pero te será pedida. ¿Cuánto lo creen? ¿Se acuerdan la palabra de los talentos? ¿Sí o no? ¿Cuántos están siendo edificados? Porque algunos me miran como diciendo, pastor, ya quiero ir al borde. ¿Cuántos están siendo edificados? Ok, conforme a la gracia que te ha sido dada, esa gracia que te ha sido dada y ese don que te ha sido dado, se te va a pedir. Amén. Quiere decir entonces, diga conmigo, ese es un concepto de responsabilidad. ¿Y dónde lo agarran?
¿Sabes por qué? Porque si yo soy responsable de que voy a tener que dar cuenta de ese don. Acá hay personas que tienen extraordinarios dones. Y por eso que tienen que dejar ya de ser niños fluctuantes, de andar de acá para allá, para ponerse firmes, para ser ministros, administrar el don de Dios. En segundo lugar, Dios te va a pedir cuenta. En tercer lugar, habla del poder de Dios. ¿Qué dice? Según la operación de su poder. ¿Usted está entendiendo eso? ¿Dónde opera su poder? Cuando ministramos el don, cuando usamos el don y cuando multiplicamos el don. ¿Cómo están entendiendo? Pastor, es que a mí me dijeron que tengo el don de sanidad. ¿Y cómo hago? Y andaba por los enfermos. 7 días. Primera, Santiago 1:17. Rápido. ¿El video? Santiago 1:17. Oh. Está muy lleno. No. Santiago 1:17. Tiene más que la computadora. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, De las luces. en la cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. De sombra de oración. Ahora, todo don perfecto viene de Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ese don que Dios, ¿quién te lo dio? Decirle que está a tu lado, Dios. Dios. Amén. Diga conmigo, Dios me dio ese don. Y escuche, todo don perfecto desciende de Dios. Amén. El don que Dios te ha dado tiene un propósito. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 14. Rápido. Timoteo. Primera Timoteo 4, 14. No descuidéis el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Del presbítero. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, número 1, te lo dio Dios. Número 2, hay que ministrarlo. Número 3, no lo descuides. ¿Sí o no? Cuando descuidamos el don, el diablo te lo roba. El Satanás es ladrón. Él vino a robar, matar, destruir. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? No descuides el don de Dios en cual recibiste mediante la imposición de mano con el presbítero. Amén. Bueno, no tengo tiempo para todo, pero Pablo escribe otra carta diciendo, me es necesario ir a verlo para transmitirles algún don. Porque aparte del que recibiste, puedes recibir mucho. Es que el problema de la iglesia es que se conforma con tener un don. Yo le digo a los músicos cuando están acá, le digo, vos tocás esto, tocás la batería, tocás el bajo, tocás el piano. No te conformes, ahora aprende otro instrumento y ahora aprende otro. Aprende a predicar, aprende a cantar, aprende a servir, aprende a limpiar, aprende los controles. ¿Por qué? Porque puedes tener muchos dones conforme al poder que opera en tu vida y a la capacidad. Porque al que, escuche esto, al que tenía 10 se le dio más. Y el que se quedó con uno, ¿qué le dijeron? ¡Dámelo! Entonces, el don, iglesia, es algo que tenemos que entender. Escuche bien, que podemos tener muchos dones. Y que cuando el pastor te impone las manos, te transmite un don. Con esto termino. Segunda de Timoteo 1:6. Y un versículo más ya está. Uno más uno, dos. Por lo cual te aconsejo que avives el
fuego del don de Dios que está en ti. que está en ti por la imposición de mis manos. Otra vez, escuche. ¿Cómo yo voy a dejar que un don, o sea que no lo voy a descuidar, solamente avivándolo? ¿Cuántos están acá? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Bueno, a veces parece que a mí me da un poco de tristeza o de sensibilidad de ver cuán pasivos somos ante el fuego. Hermano, cuando la palabra de Dios penetra, produce algo en el cuerpo, produce una sensación, produce algo que nos hace a nosotros diferentes. Entonces, si nosotros no queremos descuidar el don y queremos ser diferentes, queremos cambiar, queremos subir un nuevo nivel, ¿qué tenemos que hacer? Avivar el fuego del don de Dios. ¿Y cuáles son las maneras de avivarlo? Leyendo la palabra. ¿Cuáles son las maneras de avivarlo? En oración. En cuanto Pablo dijo, en cuanto a la fe, no perezosos, sino que fervientes en la oración. Amén. Gozosos en la tribulación. Algunos que están pasando necesidades o problemas están llorando todo el día. Amén. Pero usted goce en medio de la tribulación. Usted sepa que avivar el fuego del don de Dios en su vida, con ayuno, con oración, con vigilia, con bendición, con compasión, con amor, soportando a los otros, bendiciendo, no maldiciendo, hablando bien de los demás, no hablando mentira. ¿Cuántos dicen amén? Solo le digo a una gente, hermano, no viene a la iglesia. No, pastor, usted no sabe, se le demonió el gato. Digo por decir. Pero siempre buscan un pretexto. En lugar de decir, pastor, ¿sabe qué? Estoy en pecado, tuve un problema. Ayúdeme. Con esto termino. 1 Corintios 12, 1 al 12. Póngase de pie. Creo que está bien, ¿no? 2:30, 5:30. 2:30 no mucho. Una película dura 2 horas, 2 horas 40. Es como que haya visto una película. Porque la gente está todo el tiempo chequeando a veces cuánto predicamos, cuánto no predicamos. Usted no sabe que este mensaje está llegando a muchas personas a través de la internet, a través de la radio, amén, a través del CD. Estamos saliendo en vivo a todas las naciones del mundo. Amén. Podemos afectar con que vean una iglesia ferviente, una iglesia que no sabe decir amén, que no sabe gritar aleluya, que no sabe gritar gloria a Dios, que no glorifica el nombre de Dios. Que sepan que en Indianápolis hay gente ferviente que ama a Dios, que ama su obra, que grita gloria a Dios. My God. Decía uno para allá, dice, vos cuando el hermano que está a tu lado no grite y diga amén, pisar el pie. Por lo menos va a decir, ¡ay! El otro va a decir, grito el júbilo. Así se enciende el fuego. Alabado sea el Señor. Para que aprenda, dice, que pierda el miedo. No haga eso, porque después me van a echar la culpa a mí. Ok, 1 Corintios 12, 1 al 12. 12, 1 Corintios 12, 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaron, llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os digo saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministros, pero el Señor... Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace
todas las cosas en todos es el mismo, pero cada uno les da la magnificencia del Espíritu, La manifestación del Espíritu. la unión del Espíritu para provecho, ha venido. porque a este es en cada el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, La iglesia. a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, Para que no pase. a otro al hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es Porque uno, así. tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, es un solo cuerpo. Así también Cristo. amén. Escuche, ¿cuánta gente tiene? Oye, Qué importancia es entender el mensaje. Porque ¿saben por qué? Que nos vamos a la casa y en lugar de que en esta semana poner por obra lo que aprendimos y empezar a enfocarnos en el don. Cierta vez había una mujer con mucha depresión, hace muchos años, y el pastor, en aquel tiempo yo no era pastor, el pastor le dijo a esta mujer que vivía llorando, vivía triste, vivía amargada, vivía con dolor, le dijo: hermana, ¿por qué estás siempre igual? Y ella siempre recordaba el pasado. Entonces el pastor le dijo: hermana, hay una sola manera de volver a nacer, a través de Jesús. Y le dijo: ciertamente, olvidando lo que está atrás, metiendo adelante, dijo el apóstol Pablo. Y esta mujer, que tenía mucha tristeza, mucho dolor, mucha depresión, no podía dormir por las noches, tenía pensamientos de suicidio, tenía muchos problemas, comenzó a enfocar su futuro. Porque a veces, escuche, el pasado condiciona el presente y pone una barrera al futuro. Amén. Y el pastor le dijo: hermana, usted es una mujer de oración. Yo veo que a usted le gusta orar. ¿Por qué no empieza a orar por la iglesia? ¿Por qué no empieza a orar por los hermanos de la iglesia? ¿Por qué no empieza a levantar en su casa algún grupo de oración? Esta hermana era cierto una mujer de oración, pero a pesar vivía con mucho dolor. Poco a poco ella comenzó a orar y a levantar un grupo de oración, y empezó a orar por los pastores, empezó a orar por los hermanos, empezó a orar por los proyectos de la iglesia, y en poco tiempo se empezó a olvidar de todas las tristezas del pasado. Dios empezó a usar a esta mujer, escuche, con señales. Y la gente que venía, ella no le ponía las manos, no las tocaba, nada, pero solamente oraba y sucedían milagros. Y empezaron a pasar cosas. Esta mujer comenzó a enfocarse en el don, comenzó a enfocarse en el don, comenzó a enfocarse en Cristo, comenzó a enfocarse en la oración, comenzó a enfocarse en todas las cosas que tenían que ver con Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Sabe una cosa? Esa mujer fue la intercesora de la iglesia, del ministerio, y hoy es una gran intercesora. ¿Saben por qué? Porque dejó de buscar su tristeza y se enfocó en lo que Dios le había dado. Dios la usa para milagros, Dios la usa para muchas cosas. Hoy es feliz, hoy dice: ha cambiado mi tristeza en alegría. Pero ¿saben por qué? Porque decidió empezar a usar lo que Dios le había dado. Amén. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a cambiar? ¿Cuántos están dispuestos a dejar la queja, dejar la murmuración, dejar de mirar al hermano o al otro? En esta casa somos todos iguales. Tenemos que amarnos, porque un día viene Cristo y ninguno es mayor que nadie. Si seguimos y respetamos las autoridades, nos sometemos a las autoridades, pero con temor. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, dice Pablo, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando era gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevan a los ídolos mudos. Levante sus manos, cierre sus ojos por un minuto. Vamos a orar a Dios por unos minutos. Música, súbele la música. Súbele. Por un minuto, adórenle. ¿Por qué te enfocas en lo que no puedes hacer? ¿Por qué no te enfocas en lo que Dios te dio? ¿Por qué no dices, pastor, yo quiero descubrir mi don, yo quiero descubrir para qué soy bueno, para qué Dios me creó? Ayúdeme, pastor, yo quiero servir, quiero comenzar, quiero enfocarme, porque Dios va a usarte para algo grande. El Espíritu de Dios te ha dado un don tremendo. Mujer que te sientes sola, que te sientes abatida, que te abandonaron, Dios te dice, yo voy a hacer contigo algo nuevo. Entrégale tu dolor a Jesús. Entrégale tu dolor a Jesús. Entrégale tu dolor a Jesús. Un día cierto hombre hechicero vino a la iglesia a hacer daño. Y un día leyendo el libro del Apocalipsis se dio cuenta cuál era el final del diablo. Y se dio cuenta que estaba jugando en el equipo contrario. Cayó de rodillas, humillado, pidió perdón a Dios, y antes lo usaba el diablo y hoy lo usa Dios. My God, el Espíritu Santo está acá. Nadie puede decir, este no sirve, ni aun el pecador más grande, porque la gracia de Dios, la gracia de Cristo cubre tu vida. Más, Señor. Yo te pido por los matrimonios en este día. Yo te pido por las mujeres que están solas, por los hombres que están solos, por las familias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido ahora, Señor, que saques hoy bendición para todos. Más. Mi alma te alaba, Rey. Mi alma te alaba, Rey. Mi alma te alaba, te alaba, te alaba. Ayuda, Señor, la familia, los hijos. Ayuda, Dios mío, en toda carga a los hombres, en toda tentación, en todo pecado. En el nombre de Jesús, ayuda a Dios a poder resistir, a poder avanzar, a poder pedir perdón. Aunque hayas caído, Dios te dice, quiero levantarte. Aunque hayas pecado, Dios dice, quiero perdonarte. Oh, el Espíritu de Dios está sobre ti. Va a estar sobre tu esposo, va a estar sobre tu esposa, va a estar sobre tus hijos. Más. Algo se está rompiendo.
fe, has luchado contra la adversidad. Y el Señor te dice hoy, voy a revestirte con poder, voy a usarte, voy a prepararte para las cosas grandes que voy a hacer contigo. No tengas temor, porque todo lo que confiese será hecho. Lo declaro ahora en el nombre de Jesús. Tócalo ahora, Espíritu Santo. Más. Oh my God, el poder de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Gracias por cosa. Vengo también. Venga, vengo. Adore, todos los que están acá adentro comiencen a orar, comiencen a interceder. Aleluya. En el nombre de Jesús. Levanta tu mano. Y el Espíritu de Dios te dice, ¿por qué dices no puedo? ¿Por qué dices no voy a lograrlo? Dios te ha dado dones. No te enfoques en lo que no tienes, enfócate en lo que te he dado. Comienza a creerle a Dios. No se trata de una mente científica o de una mente analítica. Se trata de fe. Fe en creer lo que tus ojos no ven. Fe en creer lo que aún todavía no viene. Fe en comenzar a hablar todo lo que tú anhelas de parte de Dios. Por eso Dios te capacita hoy con un nuevo nivel de fe y te dice, sé firme. El diablo ha querido derribarte. Satanás ha querido derribarte. Pero Dios y el Espíritu de Dios hoy comienza a hacer una obra en ti para fortalecerte. Solo mira lo que Dios va a hacer en el nombre de Jesús. Señor, tócala ahora. Tócala. Haz. Levanta tus manos. Las dos. La otra también. Varón de Dios, algo quiere hacer Dios en tu familia. Y tú eres el sacerdote. Tú eres el hombre. Tú eres el que lleva la carga. Por eso Dios hoy te habla. Sea aquel que echa hombro para Dios. Porque heredarán tus hijos bendiciones, heredarán tu esposa, heredarán tu familia. Pero Dios dice, sé firme. Sé firme. Ponte a mi servicio. Crea en ti un corazón de lectura, de buscarme, de leer la palabra, de estar listo. Porque voy a empezar a llamar a tu vida, a tu corazón. Oh, Espíritu Santo. Y hace muchos años tú me hiciste una promesa, dice Dios. Tú me hablaste a mí y ahora vengo por esa promesa. Ahora vengo a reclamar porque voy a hacer algo nuevo en ti, en tu corazón, en tu casa. Padre, lo bendigo en el nombre de Jesús. Llénalo. Poder de Dios ahora. Ponte firme. Créele a Dios para ver los milagros. Espíritu Santo, gracias. Dios dice, esfuérzate, porque eso no va a ser fácil. Depende de ti, dice Dios. Depende de tu esfuerzo. Depende de tu compromiso. Lo que Dios va a hacer. Gracias, Señor. Ahí está, el Espíritu de Dios está sobre él. Fuego de Dios. Ahora, fuego sobre él. Llénalo, 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 llénalo. Milagros de Dios. La iglesia está orando. La iglesia está orando. La iglesia está orando. Oh, más. El poder de Dios está aquí. No digas no puedo. No digas no tengo. En el nombre de Jesús. Más. Ven.
Jesús. En el nombre de Jesús. Más. Más. Dios dice: no estás sola. La unción, el Espíritu de Dios está sobre ti ahora. Hay personas que te han hecho daño. Dice Dios que las perdones. Dice Dios que las perdones, porque esa falta de perdón te va a dañar a ti. Pero si hoy perdonas, hoy el Espíritu de Dios entra en tu corazón, cambia todo tu ser. Cambia todo tu ser. En el nombre de Jesús. Ahí está el perdón. Has sufrido por ese dolor. Pero dice Dios: mira la venganza. Yo daré un pago. Llena el Espíritu Santo. Llena. Espíritu de Dios. Ahí está. Se rompe toda cadena. Ahora, fuego de Dios. Más. Iglesia, adora a Dios. Levanta tus manos. Porque hay milagros que están ocurriendo hoy. Hay milagros que están ocurriendo hoy. En el nombre de Jesús. Más. Poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Mi alma te ama. Ahora venga. Tiene una palabra para ti. Levanta tus manos. Dice el Señor: tú me hiciste una petición. Tú me pediste algo, dice Dios. Yo he oído tu oración. Yo he oído tu oración. Y yo voy a contestar tu oración, dice el Señor. Oh, porque este tiempo, dice Dios, viene una manifestación del poder de Dios sobre ti como nunca antes. Oh, porque tu corazón me ama. Porque has esforzado por buscar mis caminos. Porque has tenido que luchar contra oposición, contra desprecio, contra amigos falsos. Pero hoy Dios te reviste de poder. Y Dios dice: tu oración ha sido escuchada. Oh, carabase, banda. Poder de Dios. Llénalo, Señor. Llénalo. Hoy es un tiempo de avance. Hoy es un tiempo nuevo. Hoy es un tiempo de unción. Oh, en el nombre de Jesús. Este es el lugar que Dios te ha traído. Hoy Dios te da un Padre espiritual. Hoy no estarás solo. Oh, esta es tu casa, dice Dios. Hoy te confirma. Oh, my God. En el nombre de Jesús, Dios te va a usar. Oh, Dios te va a usar de una manera grande. En el nombre de Jesús. Fuego de Dios. Ahora. Fuego de Dios. Más. 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 Poder de Dios. Llénalo, Señor. Llénalo, Señor. Ahora. Más. Aleluya. En este año, antes de terminar el año, voy a cumplir esa oración. Y van a ver tus ojos, dice. Aquello por lo cual has sufrido, aquello por lo cual has estado
presionado, lo vas a ver en victoria, lo vas a ver en bendición. Y el poder de Dios viene sobre ti. Añado dones al don que tienes. En el nombre de Jesús. Palabra de sabiduría. Oh, en el nombre de Jesús. Señor, habla a través de este varón. Donde quiera que él vaya, donde quiera que él camine, úsalo, úsalo, úsalo. Porque instrumento es el culpable. Oh, más, más, más. Aleluya, 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 aleluya. Algo está ocurriendo, algo está pasando, iglesia. Más, más, más. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levante sus manos al cielo, toda la iglesia. Algo está cayendo sobre ti. Si usted lo anhela ahora, pídaselo, 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 pídaselo. Más, 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 más. Aleluya. Hoy Dios rompe las cadenas sobre tu vida. Hoy Dios rompe las cadenas sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Hoy Dios te cubre. Hoy Dios te cubre. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Yo declaro sobre ella. Rota toda maldición. Ahora se rota toda cadena. Se rota toda atadura. Y declaro por el poder de Dios, nueva criatura, nueva criatura. Oh, diablo mentiroso, que querías hacerle creer en su mente que Dios no la escucha. Dios la ha escuchado y aún ha visto los pensamientos. Mi alma te alaba, poder de Dios. En el nombre de Jesús, llena ahora. Más fuego de Dios, más, 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 más. Eres libre, eres libre, eres libre. Ahora se rompe toda cadena, se rompe toda cadena, se rompe toda cadena. En el nombre de Jesús. Más, 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 más. Fuego de Dios. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Voy a hacer lo que muchos no han creído, dice uno. Voy a hacer porque te han maldecido mucho. Te han desde tu niñez hablado que no sirve, que no vas a lograrlo. Pero quito toda maldición de delante de ti ahora. Más. Rompo toda cadena del diablo. Ahora, 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 ahora. Y desato tu vida a una libertad en Cristo. A una libertad en Cristo como nunca antes. Señor, decretamos